Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. En el tercer domingo de junio, pues se festeja, se celebra el Día del Padre. Y por ello, durante todo junio, pues hemos transmitido una serie de programas de Carpe Diem dedicados a lo que es el padre, la figura paterna. Y nos queremos despedir de este mes con otro tema relacionado precisamente con el papá. Véanlo ustedes aquí, el tema en pantalla. Paternidad versus paternaje. ¿Qué es paternidad? ¿Cómo lo concebimos nosotros? Pero mejor aún, ¿qué es paternaje? ¿Cómo se le llama cuando como padre se preocupa uno por proveer alimentación, techo y vestido, todo eso? Pero ¿cómo se le llama también cuando hay valores, cuando uno promueve pues esos valores? Y no solo eso, también se preocupa por ser un modelo dentro de la familia para los hijos. Dejemos que esta noche nuestra querida especialista nos dé luz, nos dé suficiente información para entender estos dos conceptos y poder hacer un análisis, una evaluación de dónde estamos nosotros, qué terreno estamos pisando, qué estamos haciendo bien, pero también tenemos que mejorar. Así es de que en esta noche queremos darle la bienvenida a nuestra querida tanatóloga y logoterapeuta Luz Aida Hernández en esta noche. Querida Luz, ¿cómo te encuentras? Hola, Abel, me encuentro muy bien, muy contenta nuevamente de estar contigo, con tu auditorio, con todos aquellos que nos acompañan para ahora sí que aprender y estar siempre bien, como es el lema de este programa, intentar estando siempre bien, aprendiendo y mejorando. Ahí está. Pues Luz, ¿qué tema tan interesante? Suena como que la paternidad, aunque esté estrechamente relacionada con el paternaje, tú ya nos vas a ir desmenuzando cómo es uno y cómo es otro. Así es de que, si te parece, pues empezamos con que nos ilustres aquí qué es la paternidad, querida Luz. Fíjate, Abel, a través del tiempo la paternidad se ha concebido desde tiempos inmemoriales, o más bien desde que el patriarcado empezó a ser vigente, como esa forma en que el hombre, el patriarca, se encargaba de todo su feudo. Ya lo hemos platicado aquí, que ese hombre tenía a cargo a muchas personas y les cobraba impuestos, y a través de esos impuestos, este hombre feudal llevaba los impuestos al rey. Eso inició en Europa hace muchos siglos. Y entonces la figura del patriarca era aquel encargado de ese lugar. Al ser encargado de ese lugar, se encargaba de proteger a estas personas. Y a cambio, estas personas trabajaban en ese lugar, obteniendo casa y obteniendo alimento. No solo el patriarca se encargaba de su familia nuclear pequeña, como hoy en día la concebimos, de la esposa y de los hijitos, sino de toda una serie de personas. Y esto se hacía para conquistar tierras, para tener más tierras, para ampliar el reino. Y de ahí se le toma este papel al hombre de ser el cuidador y el proveedor. Y de repente incluso el guerrero, el que salía a conquistar esas tierras o protegía sus propias tierras. Entonces, de ahí empezó a surgir esta idea de ser el patriarca o de ser el pater familia y el que cuidaba a esas familias. A lo largo de la historia esto se ha ido transformando. Hoy en día tenemos familias que viven en conflicto estos roles de la paternidad y de la maternidad, porque han ido cambiando.
todavía hace hasta muy poco tiempo, digamos un par de generaciones, 3 generaciones, el papá solo se encargaba de proveer a la casa. Era el proveedor único de la casa y su función de paternidad, el ser padre, el que fuera la paternidad, consistía en procrear a los niños. O sea, se juntaba un hombre o una mujer, en este caso para procrear, y tenían niños. Y esa era su función como padre, el tener hijos, engendrar hijos y luego proveerles. ¿Proveerles de qué? Pues de casa, de comida, de los bienes para que estuvieran cómodos y esa familia creciera. Hasta hace muy poco tiempo, esa era la única función. La función de la mamá era la función de los cuidados. La función de la mujer en ese espacio, en esa casa, eran los cuidados que había dentro de la casa. Limpieza, cuidados de alimentación, cuidados cuando alguien se enfermara, y así eran, digamos, las únicas funciones que se cumplían. Entonces, la paternidad cumplía la función de engendrar un hijo y después de tener la provisión hacia esos hijos. Hoy en día han ido cambiando y es ahí donde se entra en este conflicto y por eso hoy vamos a ver la paternidad frente al paternaje. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hay diferente? ¿Por qué no nos acomodamos hoy en día y por qué sigue habiendo tantas dudas de cómo debo de ser? Creo que a los hombres hoy en día se les pone mucho esta carga y ellos se encuentran ante la gran incógnita de cómo debo de ser. Si hasta hace muy pocas generaciones, lo único que yo tenía que hacer es traerles el gasto, punto. Okay. ¿Por qué pones aquí en la balanza, Luz? Por un lado dices trabajo y sustento económico y por el otro corresponsable del sustento. Comparte labores, es decir, no solamente proveedor. Justo por lo que decía Abel, hasta hace muy poco tiempo el sustento era de los hombres, pero hace algunas décadas empezó a cambiar esto. Las mujeres entraron al sistema laboral y hoy en día hay muchísimas mujeres, si no es que la mayoría de las mujeres, que de alguna o de otra manera son también corresponsables del sustento de sus casas. No solo aquellas que laboran en oficinas, no solo aquellas que tienen un trabajo formal, sino aquellas que hacen ventas, aquellas que hacen comida o venden algunas cosas por catálogo, ya son personas que contribuyen al sustento económico de su casa. Y entonces cambió ese papel del único que trabajaba y sustentaba económicamente a que ahora también las mujeres participan en este rol. Y entonces se sugiere en esta parte de aprender nuevas formas de relacionarnos y de tener nuevos roles, que los papás, así como ella se volvió corresponsable en el sustento económico, también los papás se vuelvan corresponsables en compartir las labores que antes eran únicamente de ellas. ¿Por qué? Pues porque ellas salen ahora a trabajar. Pero no solo eso, Luz, porque aquí ya nos estás hablando también de que, bueno, o sea, por una parte el único proveedor material, pero ya nos estás hablando aquí de ser proveedor material, pero también de cuidados y afectos. Justamente esa sería una gran diferencia entre solo ser padre o solo tener la paternidad de alguien a empezar a tener un paternaje efectivo. Antes, al ser el único proveedor material, este papá, este hombre, se enfocaba únicamente a traer lo que tuviera que ver con la provisión. Todo aquello que tuviera que ver con la provisión, tener una casa, tener bienes materiales, tener alimentos. Hoy en día, los padres que paternan son proveedores de lo material junto con sus parejas y ojo, aquí empiezan a cambiar los modelos porque ya no solo hablamos de parejas heterosexuales, sino que hay otro tipo de parejas diversas y entonces se vuelven estas parejas diversas, cualesquiera que sean, en proveedores materiales, pero también de cuidados y de afecto a las pequeñas y a los pequeños. No solo soy su proveedor material, sino participo en los cuidados de mi pequeña y en el afecto que esta pequeño tiene.
Yo sí conozco familias, Luz, en las que los hijos nunca le han dado un abrazo al padre, porque el padre siempre fue figura de rudeza, de que, pues como tú dices, yo aquí soy el proveedor y aquí nada de cosas afectivas ni nada de eso, porque eso podría significar otra cosa. Entonces, este es el modelo que creó el papá y por lo tanto los hijos tienen esas barreras, tienen esos obstáculos para acercarse y hablar de afectos, hablar de abrazos, hablar de verbalización en cuanto a la expresión de los afectos, Luz. Así es, justamente como lo describe, yo también conozco bastante gente, incluso hay gente que viene a terapia por ese motivo, porque jamás han recibido el afecto de su papá y por supuesto no lo saben dar. Sobre todo en la parte masculina, se cree que esta parte de ser afectuoso te convierte en alguien débil o en alguien sumiso o en alguien propenso a que los otros le tomen la medida. Y de pronto esta parte de fungir como la máxima autoridad, porque además era una carga que se ponía de parte de las mamás. Cuando llegue tu papá, te vas a ver cómo te va a ir. Cuando llegue tu papá, le voy a dar todas las quejas de lo malo que hiciste. Y entonces llegaba el papá a oír las quejas y a tener que ser el malo del cuento, a tener que ser esa figura autoritaria. Otros por sí mismos ya lo tenían concebido, como esta parte de yo solo proveo y tengo que ser rudo, tengo que ser autoritario, les tengo que enseñar que la vida no es fácil, ¿no? Y entonces esta figura de, entre comillas, autoridad, se volvía una persona autoritaria que creía que la fuerza, la rudeza, el regaño eran lo que iban a formar a sus hijos. Hoy en día estas nuevas formas de ver la paternidad o el paternaje nos ponen de frente que los papás también pueden ser cercanos, comprensivos, afectuosos, relacionarse y crear vínculos con sus hijos a través de en las emociones, a través de aquello que siento, porque además no es que no lo sientan, los hombres también sienten, se les enseñó a que no mostraran estas emociones. Ahí está. Ahora bien, tú nos hablas acá de la relación a través de la madre y cómo se desarrolla ese vínculo con las hijas. Sí, fíjate, Abel, en la relación anterior, la tradicional, que tenían los padres con sus hijos era solo a través de la madre. O sea, la madre era la que daba el afecto, daba las instrucciones y el papá era como una figura ahí desaparecida, anónima, ausente, en que solo se le incluía en las relaciones con sus hijos a través de la mamá. Mamá, dile a mi papá si me da permiso de ir a la fiesta. Y entonces la mamá fungía de intermediaria, ¿no? Y entonces traía la respuesta. Y cuando las cosas se ponían álgidas, pues acudían al papá. Pero este papá como una figura ausente, represora, casi invisible, y que nunca se veía como el alimentador o el sustentador de afecto o el teniendo un vínculo y apego hacia su pequeño. Hoy en día esto digamos que se le ha dado el permiso a los hombres de empezar a desarrollar ese vínculo. Hubo muchos transgresores a lo largo de la historia que lo hacían, que tomaban a sus hijos, los cargaban, se vinculaban, se van al campo, se van a hacer relaciones propias con sus hijas y sus hijos. Lo hubo siempre, pero ahora con esta parte del paternaje parece que se da como si fuera algo que se tuviera que autorizar, el darle permiso a los hombres de amar a sus hijos, de tener una relación directa con cada uno de ellos y que no sea a través de la mamá, que no tenga que venir la mamá a decir cómo se relacionan. Mucho tiene que ver con esa parte que las mujeres se tomaban como propias. La única que sabe cargar al bebé soy yo. La única que lo sabe alimentar soy yo. ¿Y qué crees que no?
también los papás tienen la capacidad de cargar, de acunar, de alimentar. Obviamente no los van a alimentar desde su seno porque no hay Pero esa facultad, pero hoy en día hay muchas formas de... cambiar el pañal y calentar el biberón y todo eso, ¿no? Exactamente, Sí, sí, exactamente. sí. Ahora bien, a otro concepto que tú nos ilustras acá y que lo haces también y que provoca cierta reflexión es tiempo libre solo versus comparte su tiempo de ocio. Sí, fíjate que en el modelo tradicional el tiempo del papá era así como, ni te metas con él, se va a ir al fútbol y olvídate de que existe papá. O tu papá, oye, es su día de descanso, se va a echar sus traguitos y ni lo molesten. O papá se fue de campamento y regresará el domingo en la noche. Y como que el tiempo que el papá tenía de ocio, el tiempo en el que no trabajaba y en el que no era el proveedor, era su tiempo. O sea, ni lo molestes, ni intervengas con él porque ya trabajó toda la semana y entonces ahora le toca a él su tiempo. Cuando estamos en un tiempo de crianza, madres y padres, generalmente nuestro tiempo de crianza y nuestro tiempo de ocio tendría que ser con nuestros hijos, podría ser con nuestros hijos. No tendría como una obligación, sino tendría que ser con nuestros hijos porque es cuando vamos a aprovecharlos, aportar de aquellas acciones que nosotros conocemos, nos divierten, nos alegren, que ya no es el tiempo del trabajo o de la escuela, y entonces compartir nuestro tiempo de ocio con nuestros pequeños, compartir los hombres, los padres, su tiempo de ocio con los pequeños, los convierte en esos padres paternantes, no solo en el proveedor o no solo en aquel que ya cuando proveyó se ausenta porque necesita de su tiempo solo. Pues ahí está, amigos de Cadena Sur, la tanatóloga y logoterapeuta Luzaida Hernández nos está hablando de estas diferencias entre paternidad y paternaje. Vamos a hacer una pausa, pero le vamos a pedir a nuestra especialista que nos hable sobre esas características de un papá paternante. ¿Cuáles son? ¿Cómo se dan? ¿Cuál es el beneficio que se tiene al tener estas características como figura paterna? Así es de que vamos a hacer una pausa y regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Elige lo mejor para tu futuro. Conoce la propuesta educativa del Centro de Estudios Universitarios Morelos. Te esperamos en Boulevard 17 de Abril, número 1, en la Colonia Los Pilares de Jojutla, Morelos. O pide informes al 734-34-411-54. Inscripciones abiertas. Forma parte de la comunidad CEUM. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem y esta noche, paternidad contra paternaje. Este es el tema que está desarrollando Luzaida Hernández, tanatóloga y logoterapeuta. Y Luz, ¿tienes por acá información sobre características así muy precisas de lo que es un papá paternante? Sí, Abel, enfrente de un papá o de una paternidad ausente podemos poner todas estas características de un papá paternante. La primera sería tener la disponibilidad. ¿La disponibilidad a qué? A ser presente en la vida de nuestros pequeños, a que este papá se haga presente y esté dispuesto a compartir su vida con ese ser que va a llegar. Yo creo que ahí parte la gran diferencia entre solo ser un padre paternal y un padre paternante. El padre paternal engendra y ya. El padre paternante cría, está en esa disposición de ver dentro de su esquema de vida, dentro de su plan de vida, un pequeño, una pequeña que por supuesto
le requieren los afectos, pero le requieren en lo material, pero le requieren la guianza espiritual, pero le requiere en todas las áreas de su vida. Entonces, la primera sería como esa disponibilidad de estar para su pequeña, para su pequeña. Muy bien, y luego, pues, no menos importante, el afecto, ¿no? El ser amoroso. El ser amoroso, Abel, este es un gran paradigma y en nuestro país se da mucho, el que si los padres son amorosos, son débiles o los convierte en algo así como, no sé, incluso se les pone apodos insultantes y como si esto les cambiara de esencia. Y yo creo que lo amoroso, el amor, está ahí en la disposición para todo ser humano. Y es una gran fuente de cercanía y de crecimiento para los pequeños. Cuando un papá puede ser cercano, presente, físicamente amoroso, crea gran seguridad en sus niños, crea gran... es como, yo digo que es como las raíces de un árbol. Esta seguridad que el papá planta a través de su abrazo, su afecto, su cercanía física, le da raíces a los pequeños, le da seguridad. Y el siguiente sería como el modelo a seguir. Obviamente, si mi modelo a seguir solo trabaja, regresa a casa y se duerme, y al otro día trabaja, regresa a casa y se duerme, y al otro día lo mismo, y así 5 o 6 días de la semana, y el séptimo que tiene su espacio libre se ausenta también, pues ese va a ser mi modelo. Mi modelo va a ser una forma en que los hombres son ausentes, no están presentes. En cambio, si yo tengo un modelo en que, y lo vemos mucho que para los niños entre 5 y 7 años, los niños y las niñas de 5 y 7 años, su papá es un superhéroe. Su papá es como Superman, como Batman, como Spider-Man. Los grandes héroes siempre van ligados a su papá. Y entonces podemos aprovechar estas formas en que los niños y niñas admiran a su papá para convertirnos en modelos de lo que queremos que nuestros hijos sean en un futuro. Si a mí me gustaría que mi hijo sea una persona que lee, me siento con él a leer. Si a mí me gustaría que mi hijo tenga por disciplina la bicicleta, saldré con él a andar en bicicleta. Y entonces me convierto en ese superhéroe que comparte las ideas o las razones que me dan un motivo a mí de vida. Por ejemplo, tocar guitarra. Veíamos ahí una imagen de tocar guitarra. Si a mí me gusta como papá tocar mucho la guitarra, pues le enseñaré a mi pequeño, a mi pequeña a tocar guitarra. Creo que este modelaje es importante en el sentido de que ser guía imaginamos que es algo así como le voy a dar las instrucciones. No se trata de dar las instrucciones, se trata de que tú como persona modeles aquello que tú quieres que ellos sean. Y evidentemente no vas a poder modelar lo que tú no eres. Si yo, por ejemplo, me gustaría que fuera futbolista mi hija y a mí no me gusta el fútbol, pues definitivamente no le puedo transmitir esa alegría por el fútbol, ¿no? Ahí está. Y cerramos con comunicación, empatía y paciencia, Luz. 3 características más del paternaje. Comunicación. Estoy siempre en comunicación con mi familia. Comunicación quiere decir que hablo de aquellas cosas que suceden cotidianamente, que cuando suceden cosas difíciles también nos sentamos y las conversamos. No impongo mi punto de vista, no impongo lo que yo digo que es y se acabó, sino acepto que hay otras voces dentro de mi casa. Eso no quiere decir que la voz mía se va a apagar, quiere decir que escucho, que pongo atención, que hay otras opiniones y que esas opiniones se pueden negociar y que a lo mejor termino teniendo de todas maneras la razón, o a lo mejor en este diálogo y en esta comunicación me doy cuenta que no, pero estoy abierto a escuchar otras voces, que no solo la de la mamá, sino la de cada pequeño y pequeña que está en esta casa. Empatía. Empatía es otra característica del paternaje, es decir, me pongo en los zapatos, me pongo en el lugar del otro o de la otra pequeña con la que estoy conviviendo. Generalmente pensamos que los niños tienen facultades como si fueran adultos.
tenemos como los dos polos extremos. O creemos que nos pueden entender en nuestra comunicación adulta, o creemos de plano que no nos entienden, que de plano ellos no piensan. Y no, lo que podemos hacer con la empatía es observar, bajar. Yo incluso digo físicamente sentarte en el piso, sentarte a la altura de los ojitos de tu pequeña, de tu pequeño, y escuchar su necesidad. Tratar de pensar cómo él vive esta situación, desde la forma en que él lo ve, no sé. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, viene un perro ladrando y lo asusta. ¿Y qué haríamos desde nuestra visión adulta? No te asustes, no te hizo nada, ya pasó, vámonos. No sabemos en realidad qué vio en esta altura pequeñita, qué le sucedió, qué sentimiento emergió. Podríamos preguntar, ¿qué te pasó cuando viste este perro? ¿Cómo te sentiste? O preguntarme yo misma, ¿cómo me sentiría yo si teniendo 1 metro menos de estatura viene un perro de ese tamaño hacia mí? ¿Cómo me sentiría yo? Eso es empatía. Paciencia. Paciencia porque recordemos que las niñas y los niños están aprendiendo. No son adultos y aún hay adultos que no han aprendido del todo y a veces les tenemos más paciencia que a los niños. Paciencia es tener un tiempo de paz para comprender que el propio proceso y la propia evolución de las y los pequeños es distinto al ritmo de los adultos. Nosotros los trajimos a esta vida adulta. Seamos responsables de integrarlos poco a poco, no de querer que ellos se adapten a nuestro mundo. Nosotros los trajimos a este mundo, somos corresponsables de enseñarles este mundo. Pues ahí tenemos un reto, una responsabilidad, Luz, sobre todo porque aquellos papás que a lo mejor crecimos con otro modelo o este modelo que habla sobre el patriarcado, sí que importante es como reconocer esas actitudes y decir, no, yo voy a transformar esto, voy a pasar de la paternidad al paternaje, voy a adquirir estas características, voy a aplicar esto con mis hijos, porque evidentemente pues lo que se vive en la infancia, en la formación del niño y del futuro padre, pues evidentemente va a impactar en la educación de ellos. Entonces hay que tomar esto con mucha seriedad, con mucha responsabilidad para ser capaces de identificar esas actitudes y poder transformarlas, querida Luz. Así es, Abel, y esta transformación, desde luego que tendrá un gran impacto en la transformación de nuestra sociedad. Paternar es la presencia masculina. Ojo, no queremos que se vuelvan mamás, no queremos que se vuelvan mujeres. Lo que queremos es que con su masculinidad, con su forma de ser hombres, integrando su parte femenina, que también los hombres la tienen, se hagan presentes cada uno de los hombres en la crianza de los pequeños, como en la antigüedad, como antes del patriarcado, como cuando había tribus y cada hombre o mujer perteneciente a esa tribu hacía suyos a esos pequeños, les criaba, les enseñaba, les mostraba la naturaleza, les mostraba los animales, les mostraba cómo interrelacionarse hombres y mujeres de la tribu sin estos títulos de deber ser como la norma o como lo estricto que nos mandaron en otros tiempos. Paternar es hacer presencia, seas papá o no, cualquier hombre de la tribu que seas, es hacer presencia y vínculo con aquellos pequeños para mostrarles lo que es el mundo. Y al transmitir todas estas enseñanzas de relación con nuestro medio y con nuestra naturaleza y con los otros seres, desde luego que impactaremos y cambiaremos nuestra sociedad. Pues amigos de Cadena Sur, les dejamos aquí la tarjeta de contacto de la tanatóloga y logoterapeuta Luzaida Hernández. Ella, pues aquí la podemos localizar a través del Facebook, del Instagram o directamente a través de un mensaje de WhatsApp. Ella estará aquí en la mejor disposición de escucharlos, de establecer un plan de trabajo para todo aquello que se requiera. Y pues, querida Luz, con este
programa cerramos este ciclo de emisiones dedicadas al Día del Padre, y con esto también aprovechamos para enviarle un fuerte abrazo a nuestro querido Jesús Pérez. Así es, Abel, muchas gracias. Qué bueno que le mandas un saludo. Jesús Pérez Báez es mi esposo, el papá de mis hijos, y ha sido un papá paternante, y una gran felicitación a él y a los papás que han paternado amorosamente a sus hijos. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias a ti, Abel. Gracias también porque sé que has sido un papá paternante, y un gusto conocer y regocijarme con hombres que han estado presentes en la crianza de sus hijas y sus hijos. Muchas gracias. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.